buenas, soy el maestro Alberto. Vamos a continuar con este módulo de trastornos psicopatológicos 1. En la unidad 2 vamos a ver trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos. Aquí vemos el índice de contenidos de los distintos temas que vamos a exponer en esta unidad. El tema 1, demencia en enfermedad de Alzheimer. El tema 2, síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras sustancias. El tema 3, delirium no inducido por alcohol u otras sustancias, psicótropas. El tema 4, otros trastornos mentales debido a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática. Y el tema 5, trastornos de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral. Aquí podemos ver una clasificación de la clasificación que se establece de la demencia en la CIE. Demencia en enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar, demencia sin especificación, etc. Y se puede observar cómo todo esto, esta categoría de diagnóstica de trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, están clasificadas. Comenzamos pues con el tema 1, que es demencia en la enfermedad de Alzheimer. Demencia en la enfermedad de Alzheimer, aquí se puede observar la clasificación de la demencia tipo Alzheimer, demencia en la enfermedad de Alzheimer, demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, luego está la de inicio tardío, la demencia en la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta, la demencia en la enfermedad de Alzheimer sin especificación. Comenzamos pues con la demencia en la enfermedad de Alzheimer. En el año 1907, Alois Alzheimer describe una nueva enfermedad que se caracteriza por una forma atípica de demencia presenil con síntomas psicóticos, trastornos del comportamiento, depresión y deterioro cognitivo. Hasta entonces, hasta la fecha, se consideraba demencia a todos tipos de enfermedades mentales. Durante muchos años se mantuvo la diferenciación entre demencia senil y demencia presenil, en función de la edad de aparición, como cuadros clínicos diferentes. En los años 60, el grupo de Blesser demostró que pacientes con demencia senil y enfermedad de Alzheimer presentaban los mismos síntomas clínicos y neuropatológicos. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa cerebral primaria, cuya etiología es desconocida y que posee unos rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos. Se inicia, de manera general, de forma insidiosa, lenta y evoluciona progresivamente durante un periodo de años. El periodo evolutivo puede ser corto, entre 2 y 3 años, aunque en muchas ocasiones es bastante más largo. Se inicia en la edad madura o incluso antes, en enfermedad de Alzheimer de inicio presenil, pero la incidencia es mayor hacia el final de la vida. Se inicia antes de los 65 o 70 años. Algunos de los factores que vamos a ver a continuación en la aparición de la enfermedad de Alzheimer, los posibles antecedentes familiares de una demencia similar, así que el curso sea más rápido, predomina síntomas de lesión en los lóbulos temporales parietales, y el inicio más tardío el curso es más lento, el deterioro más global de las funciones corticales superiores. Cabe destacar que los enfermos con síndrome de Down poseen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, se produce una reducción del número de neuronas, especialmente en el hipocampo, en la corteza temporoparietal, y en el frontal y en el locus coeruleus. Aparece una degeneración neurofibrilar, aparecen placas neuríticas compuestas por sustancias amiloides y formaciones granulobaculares. Y en cuanto a la neuroquímica, se observa una marcada reducción de la enzima acetiltransferasa, de la acetilcolina misma y de otros neurotransmisores. Aquí hemos expuesto los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer según la CIE-10, que serían la presencia de un cuadro demencial, el comienzo insidioso y de tiro lento, la ausencia de datos clínicos o las exploraciones complementarias que sugieran que el trastorno mental puede ser debido a otra enfermedad cerebral o sistémicas capaces de originar una demencia, y la ausencia de un inicio súbito o de signos neurológicos focales, como la hemiparesia, los déficits sensoriales, defectos del campo visual, falta de coordinación de movimiento, etc. El tema 2 trata sobre el síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas.
Las características clínicas del síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol o de sustancias psicótropas son acusado de deterioro de la memoria para hechos recientes y de la memoria para hechos remotos, memoria inmediata conservada, anesia anterógrada y anesia retrógrada de intensidad que puede variar, desorientación de tipo temporal, confabulaciones y afectación del sistema hipotálamo diencefálico o del hipocampo. Los criterios diagnósticos de la CIE-10 serían la presencia de un trastorno de la memoria que se pone de manifiesto por un deterioro de la misma para hechos recientes, antecedentes o una presencia objetiva de una lesión o una enfermedad cerebrales, y ausencia de afectación de la capacidad para el recuerdo inmediato de trastornos de la atención y de la conciencia, o de un deterioro intelectual general. Otros criterios complementarios al diagnóstico son la presencia de confabulaciones, la falta de conciencia de la enfermedad, las alteraciones emocionales, por ejemplo, la apatía, la falta de iniciativa. El tema 3 es el delirio no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas. Aquí se puede observar la clasificación de esta categoría diagnóstica. El delirio no inducido por alcohol o otras sustancias psicótropas es un síndrome cerebral orgánico que no tiene una etiología específica. Las características clínicas, entre ellas aparece simultáneamente trastornos de la conciencia y de la atención, de la percepción del pensamiento, de la memoria, de la psicomotilidad, de las emociones, del ciclo sueño-vigilia. Puede presentarse a cualquier edad, pero más frecuente después de los 60 años. El cuadro de delirio es transitorio y de intensidad fluctuante, y en la mayoría de los casos la recuperación oscila entre las 4 semanas aproximadamente. De manera ocasional, el delirium puede persistir con fluctuaciones durante 6 meses. La distinción entre delirium agudo y subagudo no tiene una gran relevancia clínica porque el trastorno se tiene que concebir de manera unitaria, como un síndrome unitario. La intensidad puede ir de leve a muy grave y el delirium puede superponerse o evolucionar hacia una demencia. Los estados de delirium debido a medicaciones prescritas deben codificarse en este apartado. En cuanto al diagnóstico definitivo, deben estar presentes síntomas leves o graves en cada una de las siguientes áreas: deterioro de la conciencia y de la atención, trastorno cognitivo global, caracterizado por distorsiones de la percepción, alucinaciones, ilusiones, sobre todo visuales, deterioro del pensamiento abstracto y de la capacidad de comprensión, con o sin ideas delirantes pasajeras, deterioro de la memoria inmediata y reciente, etc. También trastornos psicomotores y trastornos en el ciclo de sueño-vigilia. Por ejemplo, insomnio en los casos graves, en los que se pierde totalmente el sueño, o inversión de las fases del ciclo de sueño-vigilia, con apareciendo sonolencia diurna, empeoramiento repentino de los síntomas, etc. Y por último, trastornos emocionales, por ejemplo, depresión, ansiedad, irritabilidad, euforia, apatía, etc. El tema 4 trata sobre la categoría de otros trastornos mentales debido a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática. Aquí puede observarse una clasificación de esta categoría. Incluiría alucinación orgánica, trastorno catatónico orgánico, trastorno de ideas delirantes, trastorno del humor, trastorno de ansiedad orgánico, trastorno disociativo orgánico, trastorno de la habilidad emocional orgánico, trastorno cognitivo leve y otro trastorno mental especificado debido a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática cerebral o a enfermedad somática sin especificar. Esta categoría incluye distintos trastornos mentales que son causados por alteraciones cerebrales debido a una enfermedad cerebral primaria, alteraciones cerebrales debido a una enfermedad sistémica o de otra naturaleza que afecte de manera secundaria al cerebro, y alteraciones cerebrales debido a una sustancia tóxica exógena. Estos trastornos tienen en común en que sus rasgos clínicos no permiten por sí mismos establecer un diagnóstico de presunción de un trastorno mental orgánico como la demencia o delirium. A continuación se observan los criterios diagnósticos, que sería evidencia de una enfermedad, lesión o disfunción cerebral, o de una enfermedad sistémica de la que suele acompañarse de uno de los síndromes mencionados. La relación temporal, semanas a pocos meses, entre el desarrollo de la enfermedad subyacente y el inicio del síndrome psicopatológico. Remisión del trastorno mental cuando mejora o remite la presunta causa subyacente. Y ausencia de otra posible etiología que pudiera explicar el síndrome psicopatológico.
Aquí definimos dentro de esta categoría diagnóstica dos de los trastornos, la alucinosis orgánica y el trastorno catatónico orgánico. Aquí se pueden observar los criterios diagnósticos que debe cumplir cada uno de ellos para ser diagnosticados como tal. Por último, el tema 5 trata sobre el trastorno de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedades, lesión o disfunción cerebral. Aquí se observa una clasificación de este último tema, de los trastornos de la personalidad, del comportamiento debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral. La alteración de la personalidad y del comportamiento provocada debido a una enfermedad o una lesión o una disfunción cerebral puede ser de carácter residual concomitante con una enfermedad, daño o disfunción cerebral. En algunos casos, los rasgos clínicos, las características concretas de estas manifestaciones de estos trastornos, pueden sugerir el tipo o localización de la afección cerebral subyacente. Siempre deberá investigarse de un modo independiente la etiología que subyace al trastorno y si aparece, se anotará el diagnóstico correspondiente. Aquí exponemos los criterios diagnósticos del trastorno orgánico de la personalidad, que sería capacidad persistentemente irreducida para mantener una actividad orientada a un fin, alteraciones emocionales, expresión de la necesidad e impulsos que tienen que presentarse sin tomar en consideración sus consecuencias o molestias sociales, trastornos cognitivos, en forma de suspicacia, ideas paranoides o preocupación excesiva por un tema único, por lo general abstracto, marcada alteración en el ritmo y flujo del lenguaje, alteración del comportamiento sexual, disminución de la sexualidad o cambio en el objeto de preferencia sexual. Con ese tema, el tema 5, terminamos esta unidad 2 y en el tema 3 continuaremos con esta exposición de trastornos psicopatológicos 1. Muchas gracias y hasta pronto.